Yo soy Jesús de Nazaret, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que lloró con Marta y María cuando Lázaro murió. El que entró a la tumba y gritó, Lázaro, ven fuera. Y él salió. El mismo que hace 2000 años resucitó muertos. Y el mismo que hace 6 meses entré a un velorio en Guayaquil, Ecuador, y resucité a un niño de 7 años que había estado muerto por 3 días. Esta es esa historia, la historia de Mateo Alejandro Vega. La historia de su madre, Patricia, y la historia de cómo la muerte no tiene la última palabra cuando yo estoy presente. Déjame llevarte al principio, no al día del velorio, sino al principio de esta familia, porque para entender el milagro necesitas entender el contexto, la fe que lo precedió, las oraciones que lo prepararon y el amor que lo hizo posible. Patricia Vega nació el 23 de abril de 1988 en un barrio pobre de Guayaquil. Su familia no tenía nada. Su padre era albañil. Su madre lavaba ropa ajena. Vivían en casa de 2 cuartos con piso de tierra. 6 personas compartiendo ese espacio. Patricia, sus 3 hermanos y sus padres. La pobreza era su realidad diaria, pero había algo que tenían, algo que el dinero no puede comprar. Fe. Fe genuina. Fe que confiaba cuando no había razón humana para confiar. La madre de Patricia, doña Rosa, era mujer de oración. Se levantaba a las 4 de la mañana cada día, no por necesidad, sino por elección, para orar, para interceder, para buscar mi rostro. Señor Jesús, oraba cada madrugada, mi familia no tiene nada material, pero tenemos tu promesa, que nunca nos dejarás ni nos desampararás, que suplirás todas nuestras necesidades. Confío en ti. Y yo escuchaba cada oración, y proveía, no riqueza, pero suficiente, siempre suficiente. Patricia creció viendo esa fe, viéndola vivida, no solo predicada. Y esa semilla plantada en su infancia crecería hasta convertirse en roble inquebrantable que la sostendría en su hora más oscura. A los 19 años, Patricia conoció a Diego Vega. Era joven de 22 años, trabajaba como mecánico. No ganaba mucho, pero era trabajador, honesto. Y lo más importante para Patricia, era creyente. Amaba a Dios, iba a la iglesia, servía, y trataba a Patricia con respeto que ella nunca había visto en otros hombres. Se enamoraron, amor puro, amor que honraba a Dios. Salieron por 2 años. Diego ahorraba cada centavo para poder casarse, y cuando finalmente le propuso matrimonio, Patricia lloró. No lágrimas de sorpresa, lágrimas de gratitud a mí, porque había orado por esposo así, hombre que la amara, que amara a Dios, y yo había respondido. Se casaron en ceremonia sencilla en la misma iglesia donde se conocieron, 100 invitados. Patricia llevaba vestido prestado de su prima. Diego llevaba traje alquilado. No tenían dinero para luna de miel, pero tenían amor, y tenían fe, y tenían toda su vida por delante. Los primeros años fueron difíciles económicamente. Vivían en apartamento de 1 cuarto. Diego trabajaba largas horas. Patricia limpiaba casas para ayudar con gastos. No era vida fácil, pero eran felices, porque tenían uno al otro, y me tenían a mí. Después de 3 años de matrimonio, Patricia quedó embarazada. Ambos lloraron de alegría cuando vieron la prueba positiva. «Vamos a ser papás», susurró Diego con voz quebrada. «Vamos a tener un bebé», y oraron esa noche, largamente. «Señor, gracias por este regalo. Ayúdanos a ser buenos padres, a criar a este niño en tu camino». El embarazo fue hermoso. Patricia brillaba. Diego era atento. Iban a cada cita prenatal. Compraban cosas de bebé de segunda mano. Preparaban su cuarto. Pintaban las paredes de azul cuando descubrieron que sería niño. Elegían nombres. «¿Qué te parece, Mateo?», sugirió Patricia una noche. «Mateo Alejandro. Mateo por el discípulo. Alejandro por tu padre». Diego sonrió. «Es perfecto. Mateo Alejandro Vega». Y así sería llamado. Mateo nació el 15 de febrero de 2018. Parto largo pero sin complicaciones. Cuando la enfermera puso al bebé en brazos de Patricia, ella supo que este niño era especial, no solo para ella, sino para mí,
Había propósito en su vida, llamado destino. Diego lo cargó con manos temblorosas. «Hola, hijo», susurró. «Soy tu papá. Y te prometo que te voy a amar toda mi vida. Te voy a proteger. Te voy a enseñar sobre Jesús». Y cumplió esa promesa, cada día de los 7 años siguientes. Mateo creció como niño feliz, riendo fácilmente, jugando constantemente, curioso sobre todo. A los 2 años ya hablaba en oraciones completas. A los 3 ya sabía canciones de iglesia. A los 4 le encantaba que le leyeran la Biblia, especialmente las historias de milagros. «Mami», preguntó una noche cuando tenía 5 años, «¿Jesús todavía hace milagros?» Patricia lo miró a los ojos brillantes llenos de fe infantil. «Sí, mi amor, Jesús todavía hace milagros». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque Él nos ama», respondió Patricia, «y porque el poder de Dios no ha cambiado». Esa conversación se quedaría grabada en la memoria de Patricia, porque 2 años después necesitaría recordar esas palabras, necesitaría aferrarse a esa verdad, cuando todo pareciera perdido. Mateo entró a la escuela a los 6 años. Era estudiante brillante, le encantaban las matemáticas y las ciencias, pero su materia favorita era cuando la maestra leía historias. Mateo escuchaba con atención que otros niños no tenían, procesaba, pensaba, hacía preguntas profundas. Era popular en la escuela, no porque fuera el más atlético, ni el más rico, sino porque era bondadoso, compartía su almuerzo con niños que no tenían, defendía a los intimidados, incluía a los excluidos. Era, en palabras de su maestra, el niño más puro que he conocido. En casa Mateo era hijo soñado, obediente pero no pasivo. Preguntaba, ¿por qué? Sobre todo. Diego y Patricia le enseñaban, le explicaban, le mostraban, y Mateo absorbía todo como esponja. Los viernes por la noche era su tradición familiar. Noche de película y palomitas, la llamaban. Se acurrucaban en el sofá, veían película apropiada para niños, comían palomitas que Patricia hacía, y después, antes de dormir, oraban juntos. «Gracias, Jesús, por nuestra familia», oraba Mateo cada vez. «Te amo». Simple, puro, genuino. Los domingos iban a la iglesia. Mateo amaba la iglesia. Cantaba en el coro de niños, participaba en obras de teatro bíblicas, memorizaba versículos más rápido que cualquier otro niño. El pastor decía, «Ese niño tiene unción especial. Dios lo va a usar poderosamente». No sabía cuán proféticas eran esas palabras, pero yo sí sabía, porque había planes para Mateo, planes que incluían su muerte y su resurrección, planes que glorificarían mi nombre de manera que tocaría millones de vidas. El día que cambió todo fue un martes, 15 de septiembre del año pasado. Día normal. Mateo se despertó, desayunó sus cereales favoritos, se vistió para la escuela. Diego lo llevó como cada mañana. «Te amo, hijo», dijo Diego al despedirse. «Te amo, papá», respondió Mateo. Fue la última conversación normal que tendrían. En la escuela, Mateo se sentía bien durante las primeras clases, pero a las 10 de la mañana comenzó a sentirse mal. Dolor de cabeza, náusea. La maestra lo notó. «Mateo, ¿estás bien?» «Me duele la cabeza, maestra», respondió, «y me siento mareado». La maestra llamó a Patricia. «Señora Vega, Mateo no se siente bien. ¿Puede venir a recogerlo?» Patricia estaba trabajando, limpiando casa a 30 minutos de distancia, pero dejó todo. «Voy para allá», dijo, y corrió. Cuando llegó a la escuela, Mateo estaba en la enfermería, pálido, sudando. «Mami», dijo débilmente, «me duele mucho la cabeza». Patricia lo tocó. Estaba ardiendo, fiebre alta. «Vamos al doctor, mi amor», dijo tratando de sonar calmada, aunque su corazón latía rápido. Lo llevó a la clínica del barrio. El doctor lo examinó. «Parece ser infección viral», dijo. «Gripe fuerte. Le voy a recetar medicamento para la fiebre y el dolor. Que descanse. Mucha agua. Si empeora, llévelo al hospital». Patricia siguió las instrucciones. Llevó a Mateo a casa. Le dio el medicamento. Lo puso en cama, pero la fiebre no bajaba, y Mateo empeoraba. A las 6 de la tarde estaba peor. A las 8, mucho peor. A las 10, Patricia sabía que algo estaba terriblemente mal. «Diego», dijo con voz temblorosa,
Necesitamos llevarlo al hospital. Ahora. Diego miró a su hijo. Mateo apenas estaba consciente, murmurando incoherencias. La fiebre era tan alta que convulsionaba. Vamos, dijo Diego tomando a Mateo en brazos. Corrieron al hospital público más cercano. Hospital Guasmo. Era medianoche cuando llegaron. La sala de emergencias estaba llena, pero cuando vieron a Mateo lo pasaron inmediatamente. «Este niño está grave», dijo la enfermera. «Necesita atención ahora». Los doctores lo examinaron rápidamente, hicieron pruebas, análisis de sangre, punción lumbar, y cuando vieron los resultados, sus rostros se pusieron serios, demasiado serios. «Señores Vega», dijo el doctor principal, «su hijo tiene meningitis bacteriana. Es severa, muy severa, ya está en su sistema. Necesitamos empezar tratamiento inmediatamente». «¿Se va a poner bien?», preguntó Patricia con voz quebrada. El doctor dudó, y en esa duda, Patricia vio la verdad. No estaba seguro. «Vamos a hacer todo lo posible», dijo finalmente, pero no prometió nada. Pusieron a Mateo en unidad de cuidados intensivos, conectado a máquinas, tubos por todas partes, antibióticos intravenosos, medicamentos para bajar la fiebre, para controlar las convulsiones, para mantenerlo estable, pero no estaba funcionando. Mateo seguía empeorando. Diego llamó a la iglesia. «Pastor, necesitamos oración, Mateo está muy grave». Su voz se quebró en la última palabra. El pastor, Carlos Mendoza, era hombre de 60 años que había pastoreado esa iglesia por 30. Había visto mucho, pero cuando escuchó la desesperación en la voz de Diego, supo que era crisis seria. «Voy para allá», dijo el pastor, y movilizó toda la congregación. Y lo hizo. En cuestión de una hora, la cadena de oración estaba activada. Mensajes de texto, llamadas, redes sociales. «Mateo Vega está en cuidados intensivos. Meningitis bacteriana, gravísimo. Oren». Y oraron. Cientos de personas. Algunos conocían a Mateo personalmente, otros solo sabían de él. Pero todos oraron. Porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno necesita, todos responden. Patricia no salió del hospital, ni por un momento. No comió. Su madre intentó traerle comida. «Mija, necesitas comer, mantener fuerzas». Pero Patricia no podía. El pensamiento de comida la hacía náusea. «No puedo», decía. «No puedo comer mientras mi hijo está muriendo». No durmió tampoco. Cuando su cuerpo comenzaba a ceder al agotamiento, se pellizcaba para mantenerse despierta, o tomaba café, o se paraba y caminaba. Cualquier cosa para no dormirse. «Si duermo y él muere mientras duermo, nunca me lo perdonaré», explicaba. Diego entendía. Él tampoco dormía. Ambos en vigilia constante, observando cada máquina, cada número, cada cambio. Solo oró, y lloró, y suplicó. «Jesús, por favor, es mi único hijo, mi bebé, el regalo que me diste. No me lo quites. Por favor, no me lo quites. Haré lo que sea, iré donde sea, daré lo que sea. Pero por favor, sálvalo». Repetía esas palabras como mantra, como si cantidad de repeticiones pudiera convencerme. Pero yo no necesitaba ser convencido. Ya sabía lo que haría, solo que no era el momento todavía. Los días en el hospital fueron tortura, no solo física, sino emocional, espiritual. Cada hora que pasaba sin mejoría era hora de esperanza muriendo. Los doctores hacían sus rondas, revisaban, ajustaban medicamentos, pero sus rostros se volvían más serios cada vez. «La infección no está respondiendo a los antibióticos», explicó el doctor principal en el segundo día. «Hemos probado 4 diferentes y ninguno está funcionando. Es cepa resistente y está atacando su cerebro agresivamente». Hizo pausa. No quería decir lo siguiente, pero tenía que ser honesto. «Aunque sobreviva, y es grande aunque, probablemente tendrá daño cerebral severo, pérdida de función motora, posiblemente parálisis, probablemente no podrá hablar, o caminar, o ser el niño que era». Patricia colapsó en la silla. «Está diciendo que aunque viva no será él». «Estoy diciendo», respondió el doctor con gentileza pero honestidad, «que el daño ya es extenso, y con cada hora que pasa empeora. Lo siento mucho». Diego sostuvo a Patricia mientras ella lloraba. Pero en su mente hacía cálculos desesperados.
Aunque tenga daño, dijo finalmente, aunque no camine, aunque no hable, pero que esté vivo. Por favor, Dios, al menos déjalo vivo. Era oración de padre dispuesto a aceptar cualquier versión de su hijo, con tal de tenerlo. El pastor venía cada día, traía diferentes miembros de la iglesia, oraban en la habitación, ponían manos sobre Mateo, declaraban sanación. Por sus llagas fuimos sanados, citaban. Él cargó nuestras enfermedades. Nada es imposible para Dios. Palabras poderosas, palabras verdaderas. Pero en ese momento parecían vacías, porque Mateo seguía empeorando. Una noche, cerca de medianoche del segundo día, Patricia tuvo quebranto, no físico, espiritual. Había estado orando por horas, suplicando, exigiendo, negociando, y de repente algo en ella se rompió. No puedo más, susurró. No puedo seguir peleando. No puedo seguir pidiendo. Dios, si lo vas a llevar, llévalo. No lo hagas sufrir más. No nos hagas sufrir más. Solo haz lo que vayas a hacer. Era oración de rendición, no de fe perdida, sino de fe rendida, de control soltado. Y en ese momento, aunque Patricia no lo sabía, mi corazón se conmovió, porque finalmente había llegado al lugar que necesitaba, el lugar de soltar, el lugar de confiar incluso cuando no entendía. Diego escuchó la oración de su esposa, y aunque le rompió el corazón, añadió, amén. Dios, tu voluntad, no la nuestra, aunque duela, aunque no entendamos, tu voluntad. Y lloraron juntos, sostenidos uno al otro, en rendición, en agotamiento, en fe quebrantada, pero no destruida. El tercer día en el hospital amaneció sin cambio. Mateo seguía conectado a máquinas, seguía inconsciente, seguía muriendo. Las enfermeras que entraban ya no sonreían, ya no decían palabras alentadoras, solo hacían su trabajo con eficiencia profesional. Y esa resignación profesional comunicaba más que palabras. Comunicaba, este niño no va a sobrevivir. A las 10 de la mañana, el equipo médico tuvo junta. Doctores, enfermeras, especialistas, revisaron todo el caso de Mateo, todos los tratamientos intentados, todas las opciones exploradas, y llegaron a conclusión unánime. No había nada más que hacer. Era cuestión de horas. El doctor principal fue designado para dar la noticia. Era la parte del trabajo que odiaba, la parte que nunca se volvía más fácil, sin importar cuántas veces lo hacía. Llamó a Diego y Patricia a su oficina. Era conversación que ningún padre quiere tener, conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Señores Vega, comenzó con voz pesada que arrastraba el peso de su responsabilidad, hemos hecho todo lo que la medicina moderna puede hacer. Hemos usado todos los antibióticos disponibles. Hemos probado terapias experimentales. Hemos consultado con especialistas de otros hospitales y nada está funcionando. La infección es demasiado avanzada. El daño cerebral es extenso y los órganos están comenzando a fallar. Su corazón se está debilitando. Sus riñones están dejando de funcionar. Su hígado muestra signos de falla. En términos médicos, su cuerpo se está apagando sistema por sistema. ¿Qué está diciendo?, preguntó Patricia, aunque ya sabía. Ya sentía la verdad en su corazón, como peso aplastante que había estado creciendo, pero que ahora era innegable. Estoy diciendo. El doctor pausó, buscando las palabras correctas, pero sabiendo que no existían palabras correctas, que su hijo no va a sobrevivir. Lo siento mucho. Calculamos que le quedan horas, tal vez un día, pero no más. Si hay familiares que quieran despedirse, sugiero que los llamen ahora. Patricia colapsó. Literalmente se derrumbó de la silla al suelo, gritando, no palabras, solo sonido. Sonido de madre que acaba de recibir la noticia que ninguna madre debería recibir. Sonido de dolor que no tiene lenguaje. Sonido que perforó el cielo y llegó directamente a mi trono. No, no, no puede ser, mi bebé, mi Mateo, no, Dios, no, por favor. Golpeaba el suelo con sus puños, como si pudiera golpear la muerte misma, como si pudiera luchar contra lo inevitable. Diego la levantó, llorando también, sosteniéndola, sosteniéndose mutuamente en el momento más oscuro de sus vidas, sosteniéndose mientras su mundo se derrumbaba. El doctor también tenía lágrimas. Lo siento, repetía, lo siento mucho.
Hicimos todo, todo lo posible, pero a veces... No completó la frase, porque no había final apropiado. A veces la medicina falla, a veces los niños mueren, a veces la vida es injusta y cruel y no tiene sentido. ¿Podemos estar con él?, preguntó Diego cuando encontró su voz. Por supuesto, respondió el doctor. Todo el tiempo que quieran. Y si necesitan sacerdote o pastor, podemos llamar. Ya llamé al pastor, dijo Diego. Viene en camino. Y se fueron con su hijo, con su bebé conectado a máquinas que lo mantenían vivo artificialmente. Inconsciente, muriendo. Cada latido del corazón en el monitor, un recordatorio de que pronto no habría más latidos. Se sentaron a cada lado de la cama, sosteniendo sus manos pequeñas, manos que habían sostenido las suyas cuando aprendió a caminar, manos que habían aplaudido en la iglesia, manos que habían dibujado dibujos que decoraban su refrigerador, manos que ahora estaban frías, flácidas, muriendo. Patricia cantaba canciones de cuna, las mismas que cantaba cuando Mateo era bebé. Duerme, niño, duerme, que tu madre te mece, los ángeles cantan, y Jesús te cuida. Su voz se rompía en cada línea, pero seguía cantando, porque no sabía qué más hacer. Diego leía la Biblia. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lágrimas caían sobre las páginas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y en ese momento estaban en valle más oscuro imaginable. Ambos oraban, sin parar, sin cesar, a veces en voz alta, a veces en susurros, a veces solo en sus mentes. Jesús, tú resucitaste a Lázaro después de 4 días. Mateo solo lleva 3 días enfermo. Puedes sanarlo. Tú resucitaste a la hija de Jairo cuando todos decían que estaba muerta. Puedes sanar a nuestro hijo. Tú resucitaste al hijo de la viuda de Naín. Puedes resucitar a Mateo si es necesario. Por favor, por favor, por favor. Yo estaba allí, en esa habitación, invisible, pero presente. Sentía cada dolor, cada lágrima, cada súplica, y lloraba con ellos, porque aunque sabía lo que vendría después, aunque sabía el final de la historia, el dolor era real, el sufrimiento era real, y mi corazón se comprimía con el de ellos, porque ese es uno de los misterios más profundos de mi naturaleza. Aunque soy omnisciente y sé el futuro, aunque soy soberano y controlo todos los resultados, todavía sufro cuando mis hijos sufren, todavía lloro cuando ellos lloran, porque el amor verdadero no es inmune al dolor. El amor verdadero abraza el dolor con los amados. La iglesia entera vino al hospital, no todos al mismo tiempo. Eso no estaba permitido, pero en grupos, turnándose, para que Diego y Patricia supieran que no estaban solos. Llenaron la sala de espera, los pasillos, orando, cantando himnos suavemente, intercediendo. El pastor llegó cerca del mediodía, con su esposa, con ancianos de la iglesia, con grupo de intercesores poderosos. Entraron a la habitación, y cuando vieron a Mateo, ese niño alegre que cantaba en el coro, que memorizaba versículos, que irradiaba gozo, ahora inconsciente, pálido, muriendo, lloraron. No era tiempo para teología, no era tiempo para sermones, era tiempo para presencia, para abrazar, para llorar juntos, y eso hicieron. El pastor abrazó a Diego, su esposa abrazó a Patricia, y lloraron juntos, porque a veces las lágrimas comunican más que palabras. Después de varios minutos, el pastor se acercó a la cama, puso sus manos sobre Mateo, y oró. No oración ensayada, no oración teológicamente perfecta, oración desesperada, honesta. Dios, no entiendo. Este niño te ama, esta familia te sirve fielmente. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? Pero aunque no entiendo, confío y pido, sana a este niño, resucita su cuerpo, restaura su cerebro, devuélvelo a sus padres, en el nombre de Jesús, amén. Y los demás dijeron amén, amén de fe, pero también amén de resignación, porque en el fondo todos sentían que Mateo no iba a sobrevivir, todos excepto doña Rosa, la abuela de Mateo, madre de Patricia,
mujer de oración de 4 de la mañana. Ella se paró al otro lado de la cama, miró a su nieto, y algo en su espíritu se agitó. No era negación, no era falsa esperanza, era algo diferente, como conocimiento, como certeza que no venía de circunstancias, sino de más allá. Este niño no va a morir, declaró con voz firme. Todos la miraron. Mamá, dijo Patricia con voz rota, los doctores dijeron... No me importa lo que dijeron los doctores, interrumpió doña Rosa con autoridad que no admitía argumento. Dios me habló esta mañana, mientras oraba, y me dijo, tu nieto va a vivir, pero no como esperan. Espera, confía, y verás mi gloria. No sé qué significa eso, continuó. No sé cómo va a pasar, pero sé que Dios no miente. Este niño va a vivir. Aunque muera primero, va a vivir. Y aunque sonaba como locura, aunque sonaba como negación desesperada, había algo en sus palabras, algo que plantaba semilla de esperanza extraña. Pero las horas pasaron, y Mateo no mejoraba, y la esperanza plantada por doña Rosa comenzaba a marchitarse bajo el peso de la realidad de que su nieto seguía muriendo. El cuarto día en el hospital, a las 3:20 de la tarde, las máquinas comenzaron a sonar. Alarmas, luces rojas parpadeando, enfermeras corriendo, doctores gritando órdenes. El corazón de Mateo se estaba deteniendo. «Código azul, código azul», gritó una enfermera. El equipo de resucitación llegó. Sacaron a Patricia y Diego de la habitación. «Necesitan salir, ahora». Diego tuvo que cargar a Patricia porque no podía caminar. La llevó afuera, y colapsaron en el pasillo, llorando, gritando, muriendo por dentro. 15 minutos después el doctor salió. Su rostro lo decía todo. «Lo siento», dijo con voz rota. «Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarlo. Mateo murió a las 3:34 de la tarde». Y con esas palabras, el mundo de Patricia se derrumbó completamente. Su grito resonó por todo el hospital. Grito de madre que perdió su hijo. Grito de dolor que no tiene palabras. Grito que perforó el cielo y llegó directamente a mi trono. Y lloré con ella. Porque ese es mi corazón. Sufro cuando mis hijos sufren. Diego sostenía a Patricia mientras ella se desintegraba. Él también lloraba, pero tenía que ser fuerte. Tenía que sostener a su esposa, aunque él mismo se estaba rompiendo. «Dios», oró entre sollozos, no entiendo por qué, pero confío en ti. Aunque no entienda, confío en ti». Les permitieron entrar a ver a Mateo, ahora sin máquinas, sin tubos, solo su hijo, su bebé, tendido en la cama, inmóvil, pálido, muerto. Patricia lo tomó en brazos, lo meció como cuando era bebé. «Despierta, mi amor», susurraba, «despierta, mami está aquí, despierta». Pero no despertaba, porque estaba muerto. El pastor llegó, y cuando vio la escena, lloró con ellos. No tenía palabras, no había palabras, solo abrazo, solo presencia, solo lágrimas compartidas. La iglesia entera lloró ese día. Habían orado con fe, habían creído por milagro, y el niño había muerto de todos modos. Era prueba de fe que muchos no podían comprender. Tuvieron que tomar decisiones que ningún padre debería tomar. Funeraria, ataúd, servicio, todo era surrealista, como pesadilla que no podían despertar. Eligieron ataúd blanco pequeño, porque Mateo era puro, inocente, y aunque estaba muerto seguía siendo su ángel. El velorio fue programado para 3 días después. Eso es costumbre en Ecuador. 3 días. Tiempo para que familia de otras ciudades viaje. Tiempo para arreglos. Tiempo que en este caso sería crucial para lo que yo tenía planeado. El cuerpo de Mateo fue llevado a funeraria, preparado, embalsamado, vestido con su traje de domingo favorito, el azul que usaba para iglesia, puesto en el ataúd, con sus manos cruzadas sobre su pecho, con su rostro en paz, pero muerto, muy muerto, sin duda alguna, muerto por 3 días. Los 2 días siguientes fueron infierno para Patricia y Diego. No comían, apenas bebían agua, no dormían, solo lloraban. Y se preguntaban por qué. ¿Por qué Dios permitió esto?, preguntaban. ¿Por qué oró tanta gente y no fue sanado? ¿Por qué? Doña Rosa, la madre de Patricia, vino a estar con ellos. Ella también lloraba,
pero había algo en ella, algo que Patricia reconocía. Fe, fe inquebrantable, incluso en la tragedia. «Mija», le dijo a Patricia, «no entiendo por qué pasó esto, pero conozco a Dios, y sé que Él es bueno. Aunque no entendamos, aunque duela, Él es bueno». «¿Cómo puedes decir eso?», gritó Patricia. «Mi hijo está muerto. Oramos, creímos, y murió de todos modos. ¿Dónde estaba Dios?». Doña Rosa abrazó a su hija. «Dios estaba allí, en el hospital, llorando contigo, sufriendo contigo, y está aquí ahora, todavía contigo, todavía amándote, todavía siendo Dios». Esas palabras plantaron semilla, semilla de fe en medio de muerte, semilla que crecería, que se fortalecería y que estaría lista para el milagro que vendría. Llegó el día del velorio, 18 de septiembre. 3 días después de la muerte de Mateo. 3 días que parecieron 3 años. 3 días de lágrimas que no paraban. 3 días de dolor que no disminuía. 3 días de preguntas sin respuestas. El velorio fue programado para comenzar a las 7 de la noche en la iglesia. La iglesia pentecostal Ríos de Vida. La misma iglesia donde Diego y Patricia se casaron 7 años atrás. Donde habían dedicado a Mateo cuando era bebé. Donde Mateo cantaba en el coro infantil con voz que, aunque no perfecta, era pura. Donde había aprendido sobre mí, sobre mi amor, sobre mi poder. Era apropiado que su velorio fuera allí. Era su casa espiritual, su familia espiritual, el lugar donde había crecido en fe, y ahora supuestamente donde se despedirían de él. Pero yo tenía otros planes, planes que nadie imaginaba, planes que desafiarían toda comprensión humana. La funeraria llegó temprano para preparar todo. El ataúd fue traído en coche fúnebre, ataúd blanco, pequeño, del tamaño apropiado para niño de 7 años. Cuando Patricia lo vio, sus rodillas cedieron. Diego tuvo que sostenerla. «Es tan pequeño», susurró, «mi bebé, tan pequeño». El ataúd fue colocado al frente del santuario, sobre plataforma elevada, rodeado de flores, blancas principalmente, rosas blancas, lirios blancos, claveles blancos, pureza, inocencia, vida cortada demasiado temprano. El aroma de las flores llenaba el aire, aroma que Patricia asociaría para siempre con este día. Abrieron el ataúd, y allí estaba Mateo, vestido con su traje de domingo favorito, el azul marino que usaba para iglesia, camisa blanca, corbata azul claro que hacía juego, zapatos negros brillantes. Se veía como si fuera a levantarse en cualquier momento para ir al coro, pero no se levantaría, porque estaba muerto, muy muerto, sin duda alguna. Muerto por 3 días, su piel tenía ese color ceroso particular de los muertos, pálido gris, no el rosado saludable de vida. Las manos que Patricia tanto amaba, manos que la habían abrazado, que habían jugado, que habían aplaudido en adoración, ahora estaban cruzadas sobre su pecho, frías, rígidas, inmóviles. Sus ojos cerrados parecían dormidos, pero no era sueño, era muerte. Patricia no podía apartar su mirada. Se paró frente al ataúd por 1 hora antes de que llegaran los demás, simplemente mirando, memorizando cada detalle, porque después de hoy sería cerrado, y nunca más vería el rostro de su hijo, al menos no en esta vida. «Se ve tan pacífico», comentó alguien intentando consolar, pero Patricia quería gritar, «No está en paz, está muerto, mi hijo está muerto», pero no gritó, solo asintió, porque la gente necesitaba decir algo. Aunque no hubiera nada útil que decir, la gente comenzó a llegar a las 6:30, media hora antes del inicio oficial, y siguieron llegando, y llegando, cientos de personas. La iglesia tenía capacidad para 300 personas, y fue sobrepasada. Personas de pie en pasillos, en la entrada, afuera en el estacionamiento con altavoces para escuchar el servicio. Compañeros de clase de Mateo vinieron, niños de 7 años que no entendían completamente la muerte. «¿Por qué Mateo no se despierta?», preguntó uno. Su madre intentó explicar, pero ¿cómo explicas muerte a un niño de 7 años? Especialmente cuando estás mirando el cuerpo de otro niño de 7 años. Maestros vinieron. La maestra de Mateo, señora Valeria Gómez, estaba destrozada. «Era mi mejor estudiante», lloró.
no por calificaciones, sino por carácter, por corazón, por cómo trataba a otros niños. Era especial, y colapsó en llanto que no podía contener. Vecinos vinieron, gente del barrio que conocían a Mateo, el dueño de la tienda de la esquina donde Mateo compraba dulces. Siempre me decía, gracias y Dios le bendiga, recordó con lágrimas. Niños no dicen eso hoy en día. Pero Mateo sí, era diferente. Familia de otras partes de Ecuador vinieron, tíos, tías, primos, algunos que no habían visto a Mateo en años, pero vinieron para apoyar a Diego y Patricia, para llorar con ellos, para estar presentes en el momento más oscuro, y la iglesia entera vino, todos, desde el miembro más antiguo, don Emilio de 90 años que había estado en esa iglesia por 50 años, hasta el miembro más nuevo que había llegado el domingo anterior. Todos vinieron. Porque Mateo era de todos, porque su alegría había tocado a todos, y su pérdida era sentida por todos. Diego y Patricia estaban sentados en primera fila, a cada lado del pasillo central, con el ataúd frente a ellos. Imposible no verlo, imposible no enfrentar la realidad. Su hijo estaba muerto. Patricia no podía dejar de mirarlo. Cada pocos minutos se levantaba, caminaba al ataúd, tocaba su rostro frío, sus manos rígidas. «Está tan frío», susurraba una y otra vez. «Mi bebé está tan frío, tan frío». El contenido completo continúa en el archivo final. La muerte no tiene la última palabra. Yo sí. Esas palabras que había recibido en oración resonaban. Tu nieto va a vivir, pero no como esperan. Espera, confía, y verás mi gloria. No le dijo nada a Patricia, porque ¿cómo dices es eso cuando tu nieto está muerto en un ataúd? Sonaba cruel, sonaba loco, así que solo oró y esperó, sin saber qué esperar. El pastor Carlos comenzó el servicio exactamente a las 7. Se paró frente a la congregación, frente al ataúd, y por un momento no pudo hablar. Solo miró a Mateo, a ese niño que había sido tan lleno de vida, tan lleno de gozo, ahora tan lleno de muerte. Dios, oró silenciosamente, dame palabras, porque no tengo palabras propias para esto. Estamos aquí, comenzó finalmente con voz que luchaba por mantenerse firme, para honrar la vida de Mateo Alejandro Vega, un niño que en solo 7 años tocó más vidas que muchos en 70, un niño puro, bondadoso, lleno de amor, y aunque está con el Señor ahora, el dolor de su ausencia es real, y es profundo, y es permitido. No voy a decirles que no lloren, continuó. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. El dolor es válido, las lágrimas son santas, y hoy lloramos juntos, por este niño, por esta familia, por esta pérdida. Habló sobre Mateo, compartió historias, como cuando Mateo había memorizado el Salmo 23 completo a los 5 años, como cuando había compartido su almuerzo con niño que no tenía, como cuando había orado por niña enferma en la escuela, con fe simple pero poderosa. Jesús, sánala, tú puedes. Amén. Oración de 3 segundos, pero sincera, pura. Todos en la iglesia lloraban, algunos silenciosamente con lágrimas rodando por mejillas, otros audiblemente con sollozos que no podían controlar. El sonido colectivo de cientos de personas llorando creaba sinfonía de dolor que llenaba el espacio, y yo escuchaba. Cada sollozo, cada gemido, cada corazón roto, escuchaba todo. Luego el pastor invitó a otros a compartir. La maestra de Mateo se paró, con papel en mano porque sabía que no podría recordar todo si no lo tenía escrito. Mateo era luz en mi salón, comenzó con voz quebrada. Cada día cuando entraba traía alegría. Cuando otros niños peleaban, él era el pacificador. Cuando alguien estaba triste, él era el consolador. Les voy a contar algo que nunca le dije a nadie, continuó. El año pasado pasé por divorcio difícil. Estaba deprimida. Algunos días no quería levantarme, no quería ir a trabajar, pero lo hacía porque tenía que. Y cada día Mateo me decía, maestra, Jesús la ama, yo también la amo, hoy va a ser buen día. Y sonreía, y de alguna manera su fe simple me daba fuerza para continuar. El mundo es más oscuro sin él, terminó con voz casi inaudible,
mucho más oscuro, y se sentó, y lloró, y todos lloraron con ella. Compañeros de clase hablaron, uno por uno. Niños de 7 años intentando procesar muerte de su amigo. Mateo era mi mejor amigo, dijo niño llamado Carlos con voz que temblaba. Compartía su almuerzo conmigo cuando mi mamá no podía darme. Me defendía cuando otros niños se burlaban de mí porque mi ropa es vieja. Me enseñó canciones de Jesús. Dijo que Jesús me ama aunque sea pobre. Voy a extrañarlo tanto, continuó Carlos. ¿Quién va a ser mi amigo ahora? ¿Quién va a compartir conmigo? Y el niño lloró, y su madre lo abrazó. Y Patricia los miró y su corazón se comprimió aún más, porque no solo había perdido a su hijo, otras personas también habían perdido algo, habían perdido luz, habían perdido bondad, habían perdido amor tangible, más testimonios, más historias, más lágrimas. 1 hora pasó, luego 1 hora y media, y finalmente, cerca de las 8:30, el pastor estaba listo para cerrar el servicio, para decir oración final, para cerrar el ataúd, para terminar, o eso pensaba. Antes de cerrar dijo, quiero leerles algo. Es de Juan capítulo 11, la historia de Lázaro. Y comenzó a leer. Dijo Jesús, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, continuó el pastor con voz más fuerte, salió, pausó, miró al ataúd, miró a la congregación. Ese es nuestro Dios, Dios que resucita muertos, Dios que trae vida de muerte, Dios que... Y fue entonces cuando las puertas de la iglesia se abrieron, no violentamente, no dramáticamente, simplemente se abrieron, como si alguien las hubiera empujado suavemente, y entré, yo, Jesús de Nazaret, el que resucitó a Lázaro, el que resucitó a la hija de Jairo, el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, y el que estaba a punto de resucitar a Mateo Alejandro Vega. No venía con luz dramática esta vez, no con efectos especiales, venía vestido simple, jeans desgastados, camisa blanca, sandalias, como visitante regular a velorio. Pero había algo diferente, algo en mi presencia que hizo que todos voltearan, algo que cortó el aire, algo que comunicaba sin palabras, algo está a punto de pasar. Caminé por el pasillo central, lentamente, con propósito, cada paso resonando en el silencio repentino, porque cuando entré, todos dejaron de hablar, de llorar, de moverse, congelados, mirando, preguntándose, ¿quién es este hombre? ¿Por qué su presencia se siente tan diferente? Mis ojos estaban fijos en el ataúd blanco al frente, en el niño muerto dentro, en los padres destrozados a cada lado, y en mi corazón, preparándome para hacer lo que había venido a hacer, lo que había planeado desde antes de la fundación del mundo, lo que glorificaría mi nombre de manera que tocaría millones. El pastor se detuvo en medio de su lectura, su boca abierta, pero sin palabras saliendo, porque sintió algo en el aire, algo que hacía el cabello erizar, algo santo, algo poderoso, algo que no era de este mundo. «¿Señor?», preguntó mirándome con ojos confundidos. «¿Puedo ayudarlo en algo?». No respondí con palabras inmediatamente, solo continué caminando, pasando filas de personas que se apartaban instintivamente, creando espacio, como si supieran que necesitaba pasar, como si supieran que tenía propósito que no debía ser interrumpido. Patricia me miró cuando me acerqué, y había algo en mis ojos, algo que reconoció en lo profundo de su espíritu, aunque nunca me había visto físicamente, aunque no me conocía en carne. Su espíritu conocía mi espíritu, y en ese momento de reconocimiento, algo se encendió en ella, algo que había estado apagado por 3 días. Esperanza, loca, imposible, pero esperanza. «¿Quién es usted?», susurró con voz apenas audible. Su mano subió a su pecho, su corazón latiendo rápido, sus ojos no podían apartarse de los míos. Me paré frente al ataúd, entre Patricia y Diego, mirando a Mateo, 3 días muerto, su cuerpo comenzando el proceso inevitable de descomposición que todos los muertos experimentan. La ciencia médica
diría imposible. La lógica diría ridículo. Pero yo soy el Dios que hace lo imposible, el Dios que está por encima de la lógica, el Dios que creó las leyes de la naturaleza y por lo tanto puede suspenderlas cuando es mi voluntad. Patricia, dije con voz suave pero que llenó toda la iglesia, ¿crees que puedo resucitar a tu hijo? Ella me miró confundida, esperanzada, aterrada. ¿Quién es usted?, preguntó de nuevo, no evasivamente. Genuinamente necesitaba saber. Soy el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, respondí. Y en ese momento, Patricia supo. Sus ojos se ensancharon, su boca se abrió y cayó de rodillas. Jesús, susurró. ¿Eres Jesús? Sí, confirmé. Y vine por tu hijo, no para llevármelo, sino para devolverlo. Me volví hacia el ataúd, extendí mi mano y toqué la frente fría de Mateo. Y la muerte comenzó a retroceder. La temperatura en la iglesia cambió, como si 1000 velas hubieran sido encendidas simultáneamente. Calidez, no calor físico, sino calidez espiritual, presencia, gloria. Las personas comenzaron a sentirlo. A todos. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron sus manos, otros simplemente lloraban. Mateo Alejandro Vega, dije con voz de autoridad absoluta, en el nombre de Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo, te ordeno, levántate, vive, respira, despierta. Y lo que pasó después desafiaría toda explicación médica, toda lógica científica, toda comprensión humana, porque en ese momento la muerte soltó su agarre y la vida regresó. El color comenzó a regresar al rostro de Mateo, de pálido grisáceo a rosado saludable, sus labios de azules a rojos. La rigidez de su cuerpo se relajó, su pecho inmóvil comenzó a moverse, arriba, abajo, arriba, abajo, respirando, respirando solo, sin máquinas, sin ayuda, respirando porque estaba vivo. Y entonces sus ojos se abrieron, ojos color café, ojos brillantes, ojos llenos de vida. Miró alrededor confundido. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz perfectamente normal, como si acabara de despertar de siesta, no como si acabara de despertar de muerte. Patricia gritó, no grito de dolor, grito de alegría pura, alegría que no puede ser contenida. Mi hijo, mi bebé, está vivo. Corrió al ataúd, lo sacó, lo abrazó, lo apretó contra su pecho, llorando, riendo, gritando. Está vivo, está vivo. Gracias, Jesús, gracias. Diego se unió, abrazando a su esposa y hijo. Familia reunida, no solo en espíritu, sino en carne, en vida, en milagro imposible. Gracias, sollozaba Diego mirándome. Gracias, gracias, gracias. Mateo los abrazó de vuelta, confundido pero feliz. ¿Por qué están llorando?, preguntó. ¿Pasó algo malo? No, mi amor, respondió Patricia entre risas y lágrimas. Pasó algo bueno, algo muy bueno. Jesús te trajo de vuelta. ¿De dónde?, preguntó Mateo, y esa era pregunta que respondería después, porque en ese momento la iglesia entera explotó. Gritos, llantos, alabanzas, personas cayendo de rodillas, otros corriendo hacia adelante, todos queriendo tocar a Mateo, confirmar que era real, que estaba vivo, que el milagro era verdadero. El pastor estaba de rodillas llorando. Es real, repetía, es real, Dios es real, los milagros son reales, Jesús está aquí, todo es real. Y tenía razón, porque yo estaba allí, y acababa de resucitar un muerto, y todos eran testigos. Me quedé por unos minutos más, observando, sonriendo, porque este es mi gozo, no causar dolor, sino quitar dolor, no traer muerte, sino traer vida. Esta es mi naturaleza, esta es mi esencia, yo soy vida, y donde yo estoy, la muerte huye. Patricia me miró a través de sus lágrimas. Gracias, dijo una y otra vez. Gracias. Me acerqué a ella, puse mi mano en su hombro. Tu fe te sostuvo, le dije. Incluso cuando no entendías, incluso cuando dolía, seguiste creyendo, y esa fe movió el cielo. Pero no entiendo, dijo. Oramos en el hospital, creímos.
¿Por qué no lo sanaste entonces? ¿Por qué dejaste que muriera? Era pregunta válida, pregunta que muchos tenían. Porque había gloria mayor en la resurrección que en la sanación, respondí. Si lo hubiera sanado en el hospital, algunos lo habrían atribuido a los doctores, otros a coincidencia, pero su muerte fue certificada, por doctores, por testigos. No hay duda. Estuvo muerto 3 días, y ahora está vivo. No hay explicación natural, solo Dios, solo milagro. Y millones conocerán mi poder por lo que pasó aquí. Patricia asintió, entendiendo. No completamente, pero suficiente. Suficiente para confiar, suficiente para agradecer, suficiente para alabar. Me volví para irme, pero antes me acerqué a Mateo una vez más. Me arrodillé para estar a su altura. Mateo, le dije, tienes propósito, vida nueva, usa bien, cuenta tu historia, glorifica a Dios, y nunca olvides, la muerte no tiene poder sobre los que me pertenecen. ¿Es usted Jesús?, preguntó Mateo con ojos grandes. Sí, respondí. ¿Me puedo quedar con usted?, preguntó. Todavía no, respondí con sonrisa. Todavía tienes mucho que hacer aquí, pero un día estarás conmigo para siempre, y entonces nunca más habrá separación. Lo abracé, y él me abrazó de vuelta. Abrazo de niño que había visto el cielo y regresado, porque durante esos 3 días su espíritu estuvo conmigo, en paraíso, en gozo perfecto, y tuvo que regresar. Regresar a continuar su vida, regresar a cumplir su propósito. Me puse de pie. Miré a la congregación una vez más. Recuerden este día, dije. Recuerden que su Dios es Dios de milagros, que nada es imposible para Él, y que aunque no entienden sus caminos, pueden confiar en su corazón, porque Él es bueno, siempre bueno, incluso cuando duele. Y con esas palabras, caminé hacia la salida. La multitud se apartó, creando camino. Algunos extendían sus manos para tocarme. Otros simplemente miraban con asombro, y cuando salí por las puertas, desaparecí de su vista física, pero no de sus corazones, nunca de sus corazones. Adentro, la celebración continuaba. Patricia no podía soltar a Mateo, lo revisaba constantemente, tocando su cara, sintiendo su corazón latir, confirmando que era real, que no era sueño, que su hijo estaba vivo. Los doctores del hospital fueron llamados, vinieron incrédulos, pero cuando vieron a Mateo, cuando lo examinaron, cuando verificaron su identidad, no podían negar. Era el mismo niño, el que habían declarado muerto, el que había estado muerto por 3 días, y estaba vivo, completamente sano, sin daño cerebral, sin daño de órganos, como si nunca hubiera estado enfermo. Esto es imposible, dijo el doctor principal. Desde perspectiva médica, esto no puede pasar. Un cuerpo que ha estado muerto por 3 días no puede revivir, y ciertamente no sin daño masivo. Esto es milagro, completó el pastor. Esto es milagro de Dios. El doctor no podía argumentar, porque no había explicación científica, solo había realidad. Y la realidad era que Mateo Alejandro Vega había estado muerto, y ahora estaba vivo. Y no había otra explicación excepto intervención divina. La noticia se extendió como fuego. Periódicos, televisión, radio, internet. Niño resucitado en Guayaquil, decían los titulares. Escépticos decían que era engaño, que nunca había estado muerto, pero había demasiados testigos. Certificado de defunción oficial, registros médicos, testimonios de doctores, no podían negar la verdad. Miles vinieron a ver a Mateo, a verificar, a tocar, a confirmar, y él sonreía, respondía preguntas, contaba lo poco que recordaba. Estaba en lugar hermoso, decía, con luz y paz, y me sentía amado, tan amado. Creo que estaba con Jesús. ¿Querías quedarte?, le preguntaban. Sí, admitía, pero Jesús dijo que tenía que regresar, que tenía cosas que hacer todavía. Y tenía razón, porque su testimonio tocaría millones. Patricia y Diego nunca volvieron a ser los mismos, no por trauma, sino por experiencia de Dios tan real, tan poderosa, tan innegable. Su fe, que ya era fuerte, se volvió inquebrantable. Si Dios puede resucitar a mi hijo, decía Patricia,
Puede hacer cualquier cosa, ya nada me asusta, porque sé que Dios es real y Dios es bueno. Diego comenzó ministerio, viajando, contando la historia. Vi a mi hijo muerto, testificaba. Estuvo en morgue, en ataúd, muerto por 3 días, y Jesús entró y lo resucitó. Con mis propios ojos vi esto, y si Dios hizo esto por mi familia, puede hacerlo por la tuya. Cualquiera que sea tu muerte, cualquiera que sea tu imposible, Dios puede resucitarlo. La iglesia explotó en crecimiento. Miles vinieron, no por entretenimiento, sino buscando al Dios de milagros, al Dios que resucita muertos, y muchos encontraron no solo milagros, sino a mí, al Dios vivo, y fueron salvos, transformados, cambiados para siempre. Hoy, 1 año después, Mateo tiene 8 años. Va a la escuela, juega con amigos, es niño normal, excepto que tiene historia que ningún otro niño tiene. Historia de muerte y resurrección, historia que cuenta sin vergüenza. Morí, dice simplemente, estuve muerto, y Jesús me resucitó. Y niños lo creen, porque niños tienen fe simple, fe pura. Su historia ha sido documentada, investigada, verificada, y no pueden desacreditarla, porque es verdad, simple verdad. Mateo murió, y Mateo vive. Y esa es verdad que no puede ser negada ni explicada excepto por poder de Dios. Yo soy Jesús de Nazaret, el que resucitó a Lázaro hace 2000 años, y el que resucitó a Mateo hace 1 año, el mismo ayer, hoy y por siempre. Mi poder no ha disminuido, mi amor no ha cambiado, y mi voluntad de hacer milagros sigue igual. ¿Por qué cuento esta historia? Porque necesitas saber algo. Si estás atravesando muerte, no física necesariamente, pero muerte de sueño, de relación, de esperanza, de futuro. Necesitas saber que yo soy Dios de resurrección, donde todo parece perdido, donde todo parece terminado, donde has estado en tumba de desesperación por días, por meses, por años. Yo puedo entrar y puedo hablar vida, y puedo resucitar lo que parecía muerto para siempre. No siempre lo hago físicamente como con Mateo. Eso es raro, especial, para propósitos específicos, pero siempre lo hago espiritualmente. Siempre traigo vida a muerte, esperanza a desesperación, gozo a dolor. Ese es mi carácter, esa es mi naturaleza. Si Patricia pudo confiar cuando su único hijo estaba muerto, si pudo mantener fe cuando todo parecía perdido, tú puedes confiar en tu situación, por imposible que parezca, por muerto que parezca. Yo puedo resucitarlo. Esta es la historia de Mateo, niño que murió y vivió, por poder de Dios, para gloria de Dios, y para que tú sepas, yo soy Dios de imposibles y nada, absolutamente nada, está más allá de mi poder. La muerte no tiene la última palabra. Yo sí.